Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ven, la fecha ya nos da una pista de que vamos a hablar de algo grande, de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que tiene a muchísimos de ustedes en vilo. Sí, hablo de esa noticia que saltó el 8 de enero de 2026 y que ha dejado a todos boquiabiertos, la impactante noticia que involucra a nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y todo lo que esta bomba de relojería significa para sus carreras y para sus vidas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de información, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse para no perderse nada de lo que traemos por aquí. Ahora sí, vayamos al grano. El 8 de enero de 2026 se ha convertido, sin lugar a dudas, en una fecha marcada en rojo para los fans de las telenovelas turcas y en general, para el universo de la fama. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza propia, dos actores que nos han cautivado en innumerables ocasiones con su talento y su carisma, han protagonizado un acontecimiento que nadie vio venir. Y es que, como muchos ya sabrán, la noticia que ha explotado es nada más y nada menos que, bueno, vamos a ir construyendo el suspense. Desde hace tiempo sus caminos se cruzaron en la serie Erkenci-Kuş, una producción que se convirtió en un fenómeno global y que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre Can y Demet en pantalla era palpable, innegable. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban en la ficción, y muchos deseaban, soñaban, que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y para sorpresa de muchos y alegría de otros tantos, eso llegó a suceder. Durante un tiempo Can y Demet fueron pareja, compartiendo su vida, sus éxitos y sus momentos más íntimos con el público, o al menos, con la parte de la vida que decidían mostrar. Sus seguidores más fieles recuerdan con cariño esas imágenes, esos gestos, esas declaraciones que confirmaban que lo que se veía en Erkenci-Kuş no era solo actuación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como fugaces. Tras un periodo de noviazgo que acaparó portadas y generó miles de titulares, la pareja anunció su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta. Pero la vida sigue, las carreras continúan, y ambos actores han seguido cosechando éxitos por separado. Can Yaman ha protagonizado proyectos ambiciosos en Italia, consolidándose como un ídolo en el país de la bota, y Demet Özdemir ha continuado su carrera en Turquía con papeles protagónicos en nuevas producciones muy aclamadas. Y aquí es donde entra la sorpresa del 8 de enero de 2026. ¿Qué ha pasado para que esta fecha sea tan significativa? Pues bien, la noticia que ha dejado a todos con la boca abierta es que Can Yaman y Demet Özdemir han anunciado que van a trabajar juntos de nuevo. Pero no se trata de un simple reencuentro en una nueva serie o película de televisión. Nada de eso. Lo que han anunciado es algo mucho más grande, algo que sugiere una colaboración profesional en un nivel totalmente diferente y francamente inesperado. Según los primeros comunicados oficiales, que han sido escasos y deliberadamente vagos, se trata de un proyecto conjunto que va más allá de la actuación. Se habla de una iniciativa empresarial, de una marca que están lanzando juntos. Una marca de moda. Una línea de fragancias. Una empresa de producción. Las especulaciones están a la orden del día. Lo que sí parece seguro es que esta unión no es solo una colaboración artística, sino una apuesta empresarial conjunta. Imagine usted dos de los rostros más reconocidos de la televisión turca, que además tuvieron una relación sentimental que cautivó a millones, uniendo fuerzas para crear algo nuevo. El potencial mediático es estratosférico. Los detalles son todavía muy escasos, y eso, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. Los comunicados hablan de un sueño compartido, de una nueva etapa, y de la fusión de dos talentos. Se dice que la idea lleva gestándose algún tiempo, pero que han decidido hacerla pública ahora, en este momento crucial. Lo que sí se confirma es que la noticia ha caído como una bomba en las redes sociales. Los hashtags relacionados con ambos actores se han disparado, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los foros de fans hierven con teorías, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Para entender la magnitud de esta noticia, pensemos en el impacto que tuvo su relación en su momento. Las revistas, los programas de televisión, las entrevistas, todo giraba en torno a Can y Demet. Ahora imaginen esa misma atención,
pero enfocada en un proyecto empresarial. Las marcas interesadas en colaborar con ellos deben estar ya haciendo fila. El potencial de ingresos de reconocimiento es inmenso. ¿Y cómo han reaccionado ellos mismos? Bueno, por lo que se ha podido ver en las escasas apariciones públicas y en los mensajes que han compartido en sus redes sociales, ambos parecen ilusionados y muy comprometidos con este nuevo proyecto. Can Yaman, con su habitual espontaneidad y carisma, ha compartido un mensaje en el que habla de volver a la raíz, pero con una visión de futuro. Demet Özdemir, más reservada pero igualmente apasionada, ha expresado su alegría por emprender esta aventura junto a alguien con quien comparte una profunda conexión, tanto profesional como personal, refiriéndose implícitamente a su pasado juntos. La pregunta que se hacen todos es, ¿qué tipo de proyecto será? Las opiniones están divididas. Algunos creen que podría ser una línea de ropa, aprovechando el impecable estilo de ambos. Otros apuestan por algo relacionado con el bienestar o la belleza, algo que encajaría perfectamente con sus estilos de vida y la imagen que proyectan. También hay quien piensa en algo más ambicioso, como una pequeña productora cinematográfica o de series, donde ellos mismos serían los protagonistas de sus propias creaciones. Lo que está claro es que esta colaboración tiene el potencial de redefinir sus carreras. Ya no serían solo actores, sino emprendedores, líderes de sus propias marcas. Y eso, para un actor, puede ser un paso gigantesco hacia una mayor independencia creativa y financiera. Además, el hecho de que hayan decidido emprender esto juntos, a pesar de su ruptura sentimental, demuestra una madurez y un respeto mutuo que muchos admiran. Parece que han logrado separar lo personal de lo profesional y encontrar un terreno común para seguir creciendo. Analizando el contexto, ambos actores tienen una base de fans inmensa y muy leal. La capacidad de movilización de sus seguidores es enorme. Piensen en la cantidad de productos que podrían vender, de eventos que podrían organizar, de campañas de marketing que podrían lanzar. El efecto bola de nieve está garantizado. Cada paso que den, cada detalle que revelen, será analizado y comentado por miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Otro punto interesante a considerar es el timing. Estamos en 2026. El panorama del entretenimiento ha cambiado mucho en los últimos años. Las plataformas de streaming dominan, las redes sociales son un canal de comunicación directo con el público, y los influencers tienen un poder cada vez mayor. Lanzar una marca propia en este contexto, con la visibilidad y el poder de convocatoria que tienen Can y Demet, parece una estrategia muy inteligente. Por supuesto, no todo será un camino de rosas. Emprender un negocio siempre conlleva riesgos, y más aún cuando se trata de una marca nueva que necesita hacerse un nombre. Pero con el respaldo de sus nombres y la expectación generada, tienen una ventaja considerable. La clave estará en la calidad del producto o servicio que ofrezcan y en cómo logren conectar con su público más allá de la nostalgia de Erkencikus. ¿Qué podemos esperar de los próximos meses? Sin duda, un goteo constante de información. Los comunicados oficiales se irán sucediendo, las entrevistas se harán más frecuentes y probablemente veremos algunas pistas visuales, quizás un logo, quizás un avance de lo que será la marca. Sus seguidores estarán atentos a cada detalle, a cada publicación, intentando descifrar los secretos de este nuevo emprendimiento. Esta noticia también abre un debate interesante sobre las relaciones entre famosos. ¿Es posible mantener una relación profesional exitosa con un ex? Can Yaman y Demet Özdemir parecen estar demostrando que sí. Su historia, que comenzó con una química de película, que se convirtió en una relación real, y que ahora desemboca en una colaboración empresarial, es fascinante. Es una prueba de que a veces el final de una etapa puede ser el comienzo de otra, aún más emocionante. Además, piensen en el impacto que esto tendrá en la industria turca. Dos de sus estrellas más brillantes, que han llevado el nombre de Turquía a nivel internacional, uniendo fuerzas para crear algo nuevo. Esto podría ser un impulso para la industria en general, mostrando el potencial de sus talentos no solo en la actuación, sino también en el mundo de los negocios. En resumen, el 8 de enero de 2026 ha sido un día que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. La noticia de la colaboración empresarial entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una ola de expectación, intriga y emoción. Lo que era una pareja querida en la ficción, se convirtió en una pareja real que conquistó corazones, y ahora se transforma en socios de negocios listos para conquistar un nuevo mercado.
Los detalles aún son escasos, pero la promesa de algo grande está en el aire. Así que, queridos espectadores, esto es todo por ahora sobre esta impactante noticia. Hemos desgranado lo que sabemos, hemos especulado sobre lo que podría ser, y hemos sentido la energía y la expectación que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. El futuro dirá exactamente qué nos tienen preparado, pero una cosa es segura, será algo que dará mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que están planeando Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Están emocionados por esta nueva etapa? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus expectativas abajo en la sección de comentarios. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.